Bien, hoy quiero compartirte un tema que sigue inspirado en el primer libro de Samuel, ¿verdad? Es un libro bastante largo y amplio y en la Biblia, y hoy quiero hablarte sobre ese tema que le he puesto monumento al orgullo, ¿sí? El monumento al orgullo. Quiero hablarte sobre este tema que obviamente tiene como enfoque hablar sobre el orgullo. Vamos a hablar sobre el orgullo el día de hoy. ¿Alguien conoce el orgullo? ¿Sí? No, nadie. Orgullo, no lo conocemos aquí nosotros, pastor. Eso no sé qué significa. Pues vamos a hablar de un monumento al orgullo. Vamos a orar, ¿le parece? Y le pedimos al Espíritu Santo que ministre en nuestro corazón para poder escuchar sobre este tema, sobre el orgullo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos de tu Espíritu en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, para escuchar tu voz el día de hoy. Padre, hoy oramos para que todo argumento en la mente, toda fortaleza mental pueda ser derribada en el nombre de Jesús y podamos escucharte a ti claramente en nuestro corazón. Que nuestro corazón sea buena tierra para que caiga tu palabra, que es la semilla, y podamos producir fruto, ser animados, confrontados, crecer, Señor, en tu conocimiento y poderte verte a ti a través del mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Bien, monumento al orgullo. Creo que todos en algún momento hemos visto alguna estatua o monumento dedicada a un grande político o héroe nacional de la revolución, o estos líderes influyentes dentro de los gobiernos y de los países. Nosotros aquí en San Luis pues tenemos, el más famoso es el Benito Juárez, que está ahí en la Glorieta, que es un monumento a este hombre que fue presidente y que recuerda ahí la figura de este hombre influyente en la política, ¿no? Curiosamente también encontramos, por ejemplo, el monumento que está ahí del Señor de las Palomas. ¿Sí lo ha visto? El que está ahí en Plaza de Armas, ¿verdad? ¿Sí el de Armas o Fundadores? Armas. Está ahí el del Señor de las Palomas, ¿verdad? Este monumento que hace memoria de este hombre que andaba por ahí, que ahora es parte de la historia del estado de San Luis Potosí. Pero también, ¿cómo olvidar esta otra imagen de estos monumentos o estatuas que se levantan los grandes dictadores de movimientos políticos? Como por ejemplo, no sé si recuerdes el día en que se derribó la estatua de Saddam Hussein, ¿se acuerda? Que el pueblo se reunió y que le aventaron cuerdas a este enorme monumento de este dictador que se impuso durante muchos años sobre esta nación, trayendo un montón de desastres. Pues la gente, cuando Estados Unidos lo mató, o eso nos cuentan, ¿verdad?, pues derribaron esta estatua, ¿no? Así como la de Gaddafi, también este dictador de Medio Oriente que fue un hombre perverso con la nación que gobernó durante mucho tiempo. La estatua de Lenin, que fue otro dictador y otro gobernador del socialismo, que fue derribado hace poco ahí en Ucrania, recientemente, ¿verdad?, que nos demuestra que cuando el dictador muere, juntamente con él, su estatua es derribada. Estaba leyendo un artículo sobre dictadores y el artículo comenzaba diciendo, o el título, el encabezado de este artículo era: todo dictador tiene una estatua, puntos suspensivos, derribada. Ese era el encabezado de este artículo. Todo dictador tiene una estatua, puntos suspensivos, derribada, decía el encabezado de este artículo. Esto de hacerse estatuas y monumentos para exaltar la gloria de los hombres, el de uno mismo, porque los dictadores por lo general ellos mismos se mandan a hacer sus estatuas, ¿verdad? No es algo nuevo, esto tiene miles de años sucediendo, y esto es por excelencia de estos hombres militares y llenos de este poder y esta gloria que el poder político les da. De hecho, descubrí que hay una empresa norcoreana que se dedica a hacer monumentos para presidentes y dictadores. Se dedican a hacer esto. Están en Norcorea y la empresa se llama, a ver si lo puedo pronunciar bien, que está medio raro, no sé si sea, por lo menos una palabra es inglés, no sé lo demás que sea. Se llama Mansudae Obers Project. Es esta empresa que está en Norcorea, en la ciudad de Pyongyang, Corea del Norte, que facturó en el año 2011 $160 millones en fabricación de estatuas y monumentos a dictadores. La mayoría de ellos
en Europa, del lado este, que es Rusia y todos esos lugares, y en África, donde siguen surgiendo muchos de estos militares y poderes políticos, como en Angola, Botswana, Guinea Ecuatorial, Etiopía, Malí, Togo, Zimbabue, pues ahí le mandan a hacer sus estatuas a estas empresas. En la Biblia también encontramos que es antiguísimo esta tradición de levantarse monumentos para reconocer la gloria humana y la exaltación del hombre como un monumento al orgullo. Por ejemplo, uno de los más famosos, Daniel capítulo 3, Nabucodonosor. No dice que sea una estatua de su propia imagen, pero la historia nos dice en Daniel capítulo 3 que mandó a hacer una estatua enorme y que le demandó a la nación postrarse delante de esta enorme estatua que Nabucodonosor se construyó, que era un símbolo de su imperio, de su fortaleza, de su poder, ¿verdad? La Torre de Babel también es otro monumento que nos recuerda eso, aunque no es una estatua o figura humana, pues es un monumento, una construcción que de alguna forma representa la exaltación del hombre, el orgullo, ¿verdad? La fortaleza, porque con eso querían llegar a tomar el lugar de Dios o alcanzar a llegar a ser como Dios. Por eso es algo muy antiguo en la historia del hombre, de las civilizaciones de la humanidad, levantarse estatuas en honor a su propia gloria, a su propio éxito, ¿verdad? Y leyendo el primer libro de Samuel nos encontramos en el capítulo 15, avanzados ya en la historia, ya Samuel había elegido por parte de Dios a Saúl como rey, Saúl había sido lleno del Espíritu Santo, Saúl había sido posicionado como rey, el primer rey de Israel, ya Saúl había tenido varias victorias en contra de los enemigos, pero empezamos a ver ahora la decadencia del rey Saúl en el capítulo 15. Y primero de Samuel capítulo 15, verso 10 en adelante, encontramos curiosamente a Saúl en su decadencia espiritual, pero en su exaltación humana, construyéndose una estatua a sí mismo. Primera de Samuel capítulo 15, verso 10 en adelante. Luego el Señor le dijo a Samuel: lamento haber hecho a Saúl rey. Fíjate qué triste es cómo pasa la historia de un hombre de ser el ungido del Señor, de ser llamado por Dios, a corromperse al punto de arrebatarle del corazón a Dios la expresión: me arrepiento de haberlo hecho rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato, dice el Señor. Al oírlo Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Temprano a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Samuel era el profeta de aquellos tiempos, que era la autoridad por encima de Saúl. Lo fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo: Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento a su propio honor y después continuó a Gilgal. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo. Llevé a cabo el mandato del Señor. Entonces, ¿qué es todo ese balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo? Dios le dice a Saúl que tenía que conquistar una nación, pero tenía que matar a todo lo que estaba en esa nación: animales, ovejas, vacas, personas, todas las personas de animales tenían que ser destruidos. Y Saúl le dice a Samuel: he cumplido lo que Dios me dijo. Pero Samuel le dice: qué extraño, porque yo huelo y escucho un montón de animales que tuvieron que haber sido asesinados, ¿verdad? Y le preguntó Samuel eso: ¿es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas y las cabras y el ganado? Admitió Saúl: pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios, hemos destruido todo lo demás. Entonces Samuel le dijo a Saúl: basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo?, le preguntó Saúl. Y Samuel le dijo: aunque te tengas en poca estima. Fíjate lo que Dios le dice a Saúl después de su desobediencia por parte del profeta. Le dice: aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de la tribu de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel, te envió en una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te opusiste a tomar del botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? El verso 20 dice: pero yo sí obedecí al Señor
insistió Saúl, cumplí la misión que él me encargó, traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlo al Señor, tu Dios, en Gilgal. Esa es la conversación que tiene Samuel y Saúl, ¿verdad? Saúl se encontraba en un momento de mucho éxito y prosperidad militar. Había derrotado a los enemigos de Israel, había encontrado éxito, había formado un ejército enorme, ¿verdad? Mucha influencia política, militar. Dios le da la instrucción de ir a esa nación enemiga y destruirlo todo por completo, pero él decide obedecer a Dios, pero hacerlo a su forma. Él decide, y hasta dice en la Escritura, sí obedecí a Dios, solamente lo hice como a mi forma, a mi manera. Me quedé con los mejores animales, pero lo hice para sacrificarlos a tu Dios, le dice a Samuel, ¿verdad? Qué curiosa es la desobediencia muchas veces, ¿no? Que se disfraza con este argumento de, sí lo hice, no como me lo dijiste, pero sí lo intenté. O sí le agregué un poquito de mi sabiduría porque me pareció más correcto hacer esto. Saúl se manda a hacer en la cúspide de su carrera militar y de su inflamiento, ¿verdad? Como orgulloso, se manda a hacer una estatua enorme. El orgullo es el resultado de una imagen desproporcionada o desequilibrada de uno mismo. ¿Qué es el orgullo? El orgullo es una imagen desequilibrada de uno mismo. En el caso de Saúl es interesante porque podemos llegar a pensar que el orgulloso siempre va a pensar de sí más de lo que debería. Pero cuando hablamos del orgullo, hablamos de que puede ser un extremo que es el creerse más de lo que es, o el otro extremo que es creerse mucho menos de lo que realmente es. Al final del día, el corazón que se presta a la persona que es tierra fértil para el orgullo es aquella persona que tiene un desequilibrio en cómo se ve él mismo y ella misma. Ya sea este extremo de verse más grande de lo que es, o sea ese otro polo de verse mucho menos de lo que es. Dios les recuerda a Saúl por parte de Samuel y le dice, aunque te tengas en poca estima. Qué interesante es que el mensaje de Dios para Saúl en medio del orgullo es, mira Saúl, aunque tú te tengas en poca estima, ¿verdad? Yo te elegí como rey de Israel. Esta era la condición de Saúl, era un hombre temeroso, con una identidad y valor muy por debajo de lo que Dios decía que era él. El día que es ungido como rey, él se esconde. El día que es llamado por Dios, él duda de su familia, él duda de sus capacidades. Él dice, pero ¿quiénes somos nosotros de la tribu de Benjamín? Un pueblo demasiado pequeño y sin muchos talentos. Después Saúl se rodea de personas que no creían en él y registra la Biblia que se creó un dicho que dice, hasta Saúl puede hacerse profeta, porque había gente que menospreciaba la vida de Saúl. Por lo tanto, podemos ver en Saúl el perfil de una persona que tiene un muy bajo concepto de sí mismo, que es territorio fértil para el orgullo. Repito, podemos llegar a pensar que únicamente el orgullo es pensar más de uno mismo, pero ambos polos son tierra fértil para el orgullo. El otro extremo es la imagen idealizada y exagerada de las virtudes, la extrema confianza en los propios talentos, la extrema confianza en la sabiduría, demasiada seguridad que se convierte en orgullo en la propia persona. Están estos dos polos. Saúl padecía del extremo contrario a este, que es creerse mucho menos de lo que Dios decía que era. Eso es como una especie de corazón que se puede parecer un globo desinflado. Una persona que no se valora a sí misma, a sí mismo, una persona que no es consciente de lo que Dios dice de él, de ella, una identidad distorsionada, una baja autoestima. Es como una especie de globo desinflado, que a través de la adulación, que a través de la exaltación, que a través del reconocimiento del hombre, este globo se empieza a inflar. Pero así como el globo representa un tamaño grande, la verdad es que un globo, por más inflado que esté, pues no deja de ser un globo, deja de ser puro aire, puede reventar a la primera, ¿verdad? Es esta exaltación, es esta gloria, es este éxito que infla el corazón de la persona que tiene baja autoestima como una especie de globo. No tiene peso, no tiene carácter,
¿sí? No tiene seguridad que le ayude a plantarse bien sobre la tierra y que evita que el aire que le está inflando a través del éxito y la adulación lo lleve a las alturas, cayendo en el orgullo, ¿verdad? Por eso repito que este extremo que podemos llegar a pensar que únicamente es el creerse más que los demás es el orgullo, ¿no? También el corazón que es bajo en autoestima también puede sufrir del orgullo, como nos muestra la palabra de Dios en Saúl. Dios le recuerda a Saúl: el Señor te ungió. Aunque te consideres en poco, le dice Dios a Saúl, recuerda que Dios te eligió, te llamó, Dios te ve con ojos de agrado. Tu identidad, Saúl, está en el Señor, no en tus triunfos, no en tus militares que te adulan y que están dispuestos a hacer lo que tú les digas. Tu identidad, Saúl, está en el Señor, le recuerda el profeta Samuel. Esto le recuerda su propósito, ayudándole a ver que todo lo que había logrado era porque Dios estaba con él. Como que Samuel, de parte de Dios, llega un poquito a ponerle los pies en la tierra a Saúl, que estaba como un lobo, ¿verdad? Inflado en egocentrismo, ¿verdad? En éxitos y en adulaciones. La empresa que te menciono, que se dedica a hacer las estatuas para estos líderes y políticos y dictadores más en específico, dice que hay características muy particulares que tienen estas estatuas en común. Ellos son expertos en hacer estas estatuas y ellos saben lo que un dictador espera que su estatua contenga. Ellos saben qué es lo que en la mente del dictador hay para después construirle esta estatua. Lo primero es que en este artículo decía que estas estatuas de los dictadores siempre tienen que exagerar las proporciones de los cuerpos de las personas. Tiene que representar una postura, un físico que muchas veces en realidad no tiene el dictador. Por ejemplo, Kim Jong-il, el líder norcoreano, que se mandó a hacer su enorme estatua, la pidió con unas medidas que dieran la impresión de que es un hombre alto y fornido, cuando en realidad es un hombre bajito y gordito, ¿verdad? No es alto ni fornido, es chaparrito y gordito. Pero la estatua que él mandó a hacer tiene que tener la impresión que está en la mente de él, porque cuando el orgulloso se ve a sí mismo, está teniendo una distorsión de su propia imagen. Y aunque pueda ser Kim Jong en ese sentido una persona bajita y gordita, en su mente, con todo el éxito, con todo el orgullo, él se está viendo a través de un espejo distorsionado que él quiere reflejar lo que en su mente ve en esa estatua a través de verse como un hombre fornido y muy alto. Por lo tanto, estas estatuas de dictadores siempre tienen que modificar o exagerar ciertos atributos físicos para dar esa imagen. La pose que tiene la estatua debe inspirar gloria y honor, ya sea que tenga una espada, ya sea que por lo general son gobernantes que pertenecieron a la milicia, tienen que traer su traje militar bien vestido, su espada, su pistola, ¿verdad? Algún emblema, alguna postura, viendo al horizonte, que cuando la gente lo vea, ¿verdad?, le inspire estas virtudes, este honor y esta gloria. Las poses también son muy importantes. Mencionan en este artículo, esta empresa, la pose tiene que inspirar honor y gloria. Puede vestir su uniforme. Nadie manda a hacerse una estatua como la del Señor de las Palomas, ¿verdad que no? ¿O quieres una estatua así, verdad? Es como que pues tú lo ves y dices, este hombre no era muy influyente ni muy poderoso. Es una estatua que representa un hombre coloquial, ¿verdad? Del vulgo, un hombre que era una especie de vagabundo, ¿verdad? Pero que es una leyenda potosina ahí, ¿verdad? Nadie se quiere representar como el Señor de las Palomas, ¿verdad? O como el Señor que está en el Carmen cargando a sus hijos, ¿verdad? Pues como que no es muy relevante esa historia, ¿no? Todos quisiéramos quizá la estatua de Benito Juárez en el centro de la ciudad, ¿verdad? Como emblema de un estado. Por eso es importante la pose que inspira y el lugar donde se pone. Son una propaganda continua. Esta estatua es una propaganda continua. Tiene el propósito de proveer a las personas y retratar una imagen muchas veces idealizada que la persona tiene en su mente. Es una autoexaltación, es una autopromoción. La gente cree, o por lo menos los dictadores, que cuando ellos mueren, la estatua va a seguir ahí, erguida.
levantada, recordándole a la gente sus logros, sus triunfos, y cuando ellos estén ahí en la tumba, la estatua les va a seguir recordando a la gente lo que ellos eran, su gloria, su grandeza. Pero hemos visto lo contrario, que siempre cuando la gente se libera del dictador, lo primero que hace es derribar la estatua del dictador, que no quieren verlo ahora sí que ni en pintura ni en estatua. Estas referencias nos hacen imaginarnos cómo debió haber sido la estatua del rey Saúl y nos da una idea de lo que es el orgullo en la vida de una persona. Esto nos hace pensar en algunas similitudes de lo que es el orgullo en la vida de una persona. El orgullo es la exageración de las virtudes que podemos tener. Es la imagen que queremos dar a otras personas exagerando las virtudes, muchas veces escasas, y si las hay, son exageradas al 100 por 1 para poder llamar la atención de otras personas, poner la vista de otros sobre nosotros. El reconocimiento es la exageración de las virtudes. Busca el reconocimiento, aunque esto signifique romper las reglas. El orgulloso va a buscar el reconocimiento, aunque esto signifique romper las reglas de la moral, de la ética, de la verdad, de los valores cristianos. El orgulloso va a estar dispuesto a romper las reglas de la verdad, de la moral cristiana, con tal del reconocimiento que su corazón orgulloso desea. Fabrica delante de los demás una postura o imagen que no es la real. El orgulloso aprende a fabricar un personaje delante de otros. Un personaje digno de alabanza, obviamente, un personaje que esconde muy bien sus debilidades, un personaje que deja muy en la sombra, que deja muy en lo oscuro sus imperfecciones y se acostumbra a construir un personaje idealizado que sea atractivo a los demás, una postura que no es real, sea para ocultar defectos o para exaltar virtudes y obtener reconocimiento. La persona orgullosa se vuelve rígida y pesada, mostrando no doblarse ante nadie, porque el orgulloso es como la estatua, ¿verdad? Se levanta orgulloso, fuerte, pesado, rígido, donde su postura es: yo no me voy a doblegar ante nada, ante nadie. No voy a ser la persona que rinde cuentas, no voy a ser una persona transparente. Yo me levanto como una estatua del orgullo, ¿verdad? Que muestro la imagen de alguien que no se va a doblar. Aún la estatua del dictador, cuando cae rígida, y su propia rigidez es la que hace que caiga pesado al suelo. La propia rigidez del orgulloso, la propia dureza del orgulloso es lo que le proporciona el impacto tan fuerte al momento de la caída. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? El corazón orgulloso cae fuertemente, cae y se hiere fuertemente, porque es el peso del orgullo que lo arroja fuertemente en el momento de la caída. Nunca es la persona real, sino una imagen de ella. Es difícil conocer a la persona orgullosa realmente como es. Es difícil conocer al orgulloso realmente como es, porque aprende a mostrar muy bien esta imagen, aprende a construir este perfil, ¿verdad? Es difícil conocer a la persona orgullosa. Nunca se acaba de conocer una persona, dicen algunos, y mucho menos al orgulloso se le alcanza a conocer por todos esos patrones que estoy mencionando. Busca la autopromoción por los medios que sean, aunque sean ilegítimos. Busca la autopromoción, aunque sean los medios ilegítimos. Romanos 12, verso 3, Romanos capítulo 12, verso 3, nos recuerda una palabra del apóstol Pablo que es una llamada de humildad de la palabra de Dios y del Espíritu Santo a nosotros. Romanos 12:3 dice: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, dice Pablo como pastor de esa iglesia, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Es una advertencia, es una exhortación: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Más claro ni el agua, dice el apóstol Pablo. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos recuerda que tenemos que aprender a tener una evaluación realista de nosotros. Recuerda, ni el extremo de ser mejor que los demás, ni el polo opuesto de ser menos de lo que Dios dice que eres.
Ambos polos y ambas posturas van a hacer de tu corazón un terreno fértil para creer en el orgullo. Ya sea inflarte grande como un globo, pero sin el peso del carácter, de la correcta identidad, o sea, la estatua pesada y rígida grande de la autoexaltación. Por eso la Biblia nos dice, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al momento de evaluarse ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. La autoevaluación, la percepción correcta del equilibrio que debemos de tener de quiénes somos. Y repito, cuidándonos de ambos polos que estoy mencionando. Tener este monumento tiene un costo muy alto. Ya mencioné que esta empresa facturó $160 millones en el 2011. No sé cuánto estén facturando este año, ¿verdad? Pero es un montón de dinero en estatuas que terminan en el kilo después de que el dictador muere, ¿verdad? Porque ¿de qué más le va a servir eso? No creo que alguien tenga la cabeza de la estatua de Hussein en su sala, ¿verdad? Yo creo que le hicieron pedazos. ¿Y para qué la quisieron el pueblo? ¿Saben para qué quisieron ese fierro de la cabeza de Saddam Hussein? Para llevarlo al kilo, convertirla en money y después ¿qué? Comer, porque los tenían muertos de hambre, porque eso hacen los dictadores, ¿verdad? Oprimir al pueblo, ¿verdad? Por lo tanto es un alto precio lo que cuesta tener levantado este monumento del orgullo. Me gusta la imagen que hizo Lidia, es la que nos apoya con las imágenes, porque representa muy bien el espejo, la autoevaluación y pues esta estatua, ¿verdad? En el caso de Saúl, el costo fue perder la paz interior y las bendiciones que Dios le daba. El costo para un dictador es de millones de dólares. El costo para el orgulloso es perder la paz interior. El orgullo te va a cobrar una factura muy cara, que es perder la paz interior. Ahorita vas a ver por qué. Y perder las bendiciones. El orgulloso pierde las bendiciones. Dios tomó a Saúl, Dios le ungió, Dios le llamó, le restauró identidad, lo puso en el trono por su gracia y por su favor. Pero después de derramar todo ese favor de Dios sobre Saúl, es el mismo Saúl que le arrebata estas palabras tan difíciles de leer en la Biblia de parte de Dios, que dicen: me arrepiento de haber puesto a Saúl como rey. Saúl perdió la paz interior y perdió las bendiciones, porque el orgullo te va a arrebatar las bendiciones que Dios te da. El orgullo te va a robar la paz interior. Ahorita vamos a ver por qué. Primera de Samuel, capítulo 18, versos 6 al 11. Primera de Samuel 18, 6 al 11. Dice: cuando el ejército de Israel regresaba triunfante, después que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Este era su canto. ¿Qué cantaron? Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Eso no le va a gustar al orgulloso Saúl. Eso no le iba a agradar. La comparativa entre el éxito de uno y el éxito de otro, la comparación entre lo que Dios te ha dado a ti según tu capacidad y lo que Dios le ha dado a otro según su capacidad, esas comparaciones para el orgulloso no le agradan para nada. Y después de llegar de la guerra, después de llegar del campo donde era el ambiente favorito de Saúl, llegar y encontrarse que la gente decía: Saúl mató a 1000, pero David a sus 10,000, eso empezó a robarle la paz, la tranquilidad al corazón de Saúl. Continuamos en Samuel 18, 6 en adelante. Dijo, esto hizo Saúl que se enojara mucho. ¿Por qué se enojó Saúl? ¿Por qué se enojó Saúl, verdad? Dice, ¿qué es esto? Dijo, le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por 1000. Solo falta que lo hagan su rey. Desde ese momento, Saúl miró con recelo a David. Al día siguiente, fíjate lo que dice este versículo. Al día siguiente, un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl. Un espíritu atormentador de parte de Dios. Son de esos pasajes que cuando lleguemos al cielo le vamos a decir a Dios: a ver, ¿cómo que tienes espíritus atormentadores, Señor? ¿Verdad? ¿Cómo es eso en la vida de las personas? Pues ahí nos mostramos indefensos al destapar este texto que es complicado, pero lo que vemos es que el corazón orgulloso de Saúl le empezó a robar la tranquilidad, la paz, lo llenó de celos, lo llenó de envidia.
que Dios decide en su soberanía y misterio enviar un espíritu atormentador que abrumó a Saúl y comenzó ¿a qué? A desvariar como un loco, porque el orgullo es locura. El orgullo es una locura. La envidia y los celos que están en el corazón del orgulloso no se pueden describir de otra forma como una especie de enfermedad de las emociones, que es una locura. Y comenzó a desvariar como un loco en su casa. David tocaba el arpa tal como lo hacía cada día, pero Saúl tenía, ¿qué tenía en su mano Saúl? Una lanza. Saúl era un loco con una lanza, ¿sí? Y de repente se la arrojó a David tratando de clavarlo en la pared, pero David lo esquivó 2 veces. David esquivó la lanza del orgulloso y loco Saúl, ¿verdad? Lo esquivó literalmente, ¿verdad? Pero aquellos que se mueven en paz interior, aquellos que tienen fíjate bien lo que te estoy diciendo, esto es poderoso si lo entendemos, aquellos que tienen una identidad correcta en Cristo, no en base a las evaluaciones de este mundo, aquellos que son sanos en su identidad y corazón, van a saber esquivar muy bien las ofensas. Las ofensas solamente hieren a los orgullosos, a los necios, a los que batallan con su identidad en Cristo, a aquellos que tienen una identidad polarizada, como lo estoy mencionando, son presa fácil de las lanzas. Pero David nos muestra que tenemos que crecer en la habilidad de esquivar las ofensas, de esquivar las palabras hirientes que nacen a veces de un corazón orgulloso, inconforme, resentido, y que ven en ti una paz, ¿verdad? Y que lo que hacen es ofenderte. Tú tienes que esquivarlo. ¿Cómo? A través de mantener tu corazón sano, limpio, limpia conciencia. ¿Tiene sentido esto que le estoy diciendo? Amén. Esta es la terrible enfermedad de los reyes. Es la terrible enfermedad de los dictadores, la locura del orgullo y del poder. Es la terrible enfermedad de los reyes y los dictadores. Pero adivina qué, también es la terrible enfermedad de los corazones orgullosos. La misma enfermedad que tuvo Saddam Hussein con su poder y gloria, o que tuvo Gaddafi, o que tuvo Lenin en algún momento, también es la enfermedad que trastorna la mente de los orgullosos. Es un delirio de persecución que evita tener relaciones saludables, amistades sinceras, matrimonios fuertes, vidas en crecimiento. Es una locura que va a robarte las bendiciones que Dios tiene para ti, que lo puede experimentar un grande líder político, pero también lo puede experimentar un corazón orgulloso. Es un delirio de persecución constante. Es una especie de locura donde se vive buscando la aprobación de otros o creyendo que nadie es digno de mi persona. Es una especie de desvarío de nuestra conciencia, de nuestras emociones, que se vive haciendo las cosas buscando constantemente la aprobación, o con este delirio de persecución que nos hace creer que nadie es digno de nuestra persona. Se vive con una lanza en la mano, lista para ser arrojada. El orgulloso es el loco de la lanza, no de la danza. Ese es otro, es el que trae el chicote. Este es el loco de la lanza. El orgulloso es el loco de la lanza, listo para lanzar la ofensa, listo para jugar una carta mayor en cuanto alguien se atreva a hacerle un comentario sobre alguna debilidad o alguna corrección en su persona. Es el loco de la lanza que está listo para arrojar esa lanza en contra con un argumento mayor, más fuerte, una crítica más hiriente en contra de la otra persona. Es el que tiene argumentos y defensiva, quien por un instante se atreva a hacer una observación sobre una debilidad o una falta o un pecado que le ha costado mucho trabajo y le cuesta mucha paz interior mantenerlo en lo oculto, como para que tú llegues y se lo expongas así tan rápido. Tú te vas a enfrentar al loco con la lanza. Nadie quiere ser ese loco. Nadie quiere ser ese loco de la lanza. Pero le digo, la palabra de Dios es un espejo. La palabra de Dios es un espejo que nos ayuda a evaluarnos conforme las historias de estos hombres. La palabra de Dios en su sabiduría no oculta las debilidades de estos grandes reyes, ni las esconde, sino que nos muestra sus grandes triunfos, pero también nos muestra su grande locura, para que nosotros podamos acercarnos con humildad
a estas historias y a estos personajes para podernos ver como en un espejo. Nadie quiere acercarse a un loco con una lanza, y de la misma forma las personas que conviven con una persona orgullosa viven con temor. Siempre tienen una ofensa del pasado por cobrar, una carta más alta al momento de reconocer un defecto o justificación. Si me ayudan con el teclado, por favor. Saúl le dice a Samuel: no desobedecí, solamente lo hice de otra forma. Lo leímos en el verso 20 del capítulo 15. Samuel le dice a Saúl: no desobedecí, solamente lo hice de otra forma. Es obediencia, ¿verdad? Como las verdades a medias. ¿Qué son las verdades a medias? Mentiras. No existe la verdad a medias, o es verdad o es mentira. Y cuando la verdad se queda a la mitad, se convierte en una mentira. Por lo tanto, la obediencia a medias también se convierte en una mentira. Y del corazón orgulloso de Saúl sale el argumento, ¿verdad? De no desobedecí, solamente lo hice a mi forma. No estoy siendo orgulloso, solamente me estoy protegiendo, así soy, o montón de justificaciones. Librarse del orgullo trae paz. Librarse del orgullo trae una paz interior. Mateo 11, 28 al 29, Mateo 11, 28 dice: luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. Porque el orgullo cansa, vivir a la defensiva cansa, mantener cierta postura delante de otros, construir esta imagen delante de otros es cansado. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Y luego da una instrucción. ¿Cómo nos va a dar descanso Jesús? Verso 29. ¿Cómo nos va a dar descanso? ¿Cuál es la propuesta de Jesús para este descanso? Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Jesús es la única persona que tiene la autoridad para decir yo soy humilde. Con toda firmeza, con toda certeza, Jesucristo es el único que tiene la autoridad para decir yo soy humilde y manso de corazón, pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, dice Jesús, y encontrarán descanso para el alma. Por lo tanto, ¿cómo derribamos este monumento al orgullo? ¿Cómo encontramos la paz? ¿Cómo nos vacunamos en contra de esta locura llamada orgullo? ¿Cómo derribamos esta estatua del orgullo que se ha levantado en nuestros corazones? Tienes que someterte al yugo, como Jesús lo acaba de decir. La vacuna para el orgullo, la vacuna para derribar esta estatua es: tienes que practicar la sujeción y la obediencia. Ese es el antídoto que Jesús nos está proponiendo. Vengan a mí los que están cansados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Vengan aquellos que están cansados de mantener cierta apariencia. Vengan aquellos que están cansados de vivir del reconocimiento de otros. Vengan aquellos que están cansados de aparentar esta exaltación, ¿verdad? Este orgullo, que todo recae en sus propias fuerzas y voluntad y sus virtudes y sus éxitos. Vengan, ¿cómo? Dice Jesús: ponte mi yugo. El yugo es sinónimo de sujeción. El yugo es la tabla de madera que une al becerro joven al toro pesado de media tonelada para enseñarlo a sujetarse, para arar la tierra para la yunta. Jesús está diciendo: te cambio tu yugo pesado y cansado, no por libertad. No promete Jesús quitarte ese yugo. Te promete Jesús un intercambio de yugo. Jesús lo que te propone es: salte de la sujeción del orgullo y sométete a la sujeción de Dios, que es fácil y ligera su carga, dice el Señor Jesús. Tienes que practicar la obediencia. Samuel le recuerda a Saúl qué es lo que realmente le agrada a Dios. Saúl se empieza a justificar, Saúl empieza a argumentar, Saúl empieza a defenderse, y Samuel en el verso 22, capítulo 15 le dice, Samuel le respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? ¿O que obedezca su voz? ¿Qué es lo que más le agrada a Dios? ¿Tus grandes virtudes, talentos, la exaltación que puedes construir sobre ti mismo, tus grandes logros?
dice Samuel, escucha. Y la palabra para escucha en el original es la palabra hebrea Shema, donde toma su nombre también la oración de Deuteronomio: escucha, oh Israel, el Señor tu Dios uno es el Shema. Y Samuel le dice a Saúl: Saúl, Shema, escucha. La obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Ahora, cuando yo digo la palabra sumisión, cuando yo digo la palabra obediencia, cuando yo digo la palabra sometimiento, tu corazón luego dice: a ver, como que no, esas palabras como que no me gustan mucho, pastor, no van muy bien con mi vocabulario, con mi estilo de vida. Esas palabras como que, no sé, me cuesta como entenderlas, como digerirlas. Eso de sumisión, sujeción, obediencia, yugo, y como que no, eso no me gusta mucho, ¿verdad? Continúa diciendo el profeta: la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, dice la Escritura. El orgullo que se manifiesta en rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Así que los orgullosos, cuando lleguen al cielo, cuando lleguen a rendir cuentas delante de Dios, adivine qué, van a estar formados en la misma fila que los brujos de Catemaco y de Veracruz. Ahí van a estar ahí con el orgulloso formado. ¿No está diciendo la Biblia? El orgullo es igual que la hechicería. Entonces no le sorprenda que cuando el orgulloso esté formado con su arrogancia, su rebelión a los mandamientos de Dios, su confianza en su propia sabiduría, su rebelión a toda la autoridad, usted va a estar formado, el orgulloso va a estar formado ahí, y detrás de usted, pues un brujo de Veracruz, ¿verdad? Uno del Mercado República. Ahí van a estar ahí junto con los orgullosos, porque el orgullo y la rebelión que produce el orgulloso es tan pecaminosa como la hechicería. El orgulloso es terco, y dice: y la terquedad tan mala como ¿qué? Como rendir culto a ídolos. ¿Por qué? Porque la estatua demanda, ¿qué demanda la estatua? Adoración, exaltación. Así que el orgulloso también va a estar formado en la fila de los idólatras. Así con los vecinos que adoran el mono blanco y huesudo que está aquí, ¿verdad? Que ni se mueve, ni habla, ni oye, ni poder tiene, ni nada sabe hacer más que estar ahí parado. Así el orgulloso va a estar formado con el idólatra. ¿Es una exageración? No es una exageración, es un recurso literario de la profecía que está sacudiendo nuestros corazones y nos está diciendo: hey, ten cuidado con el orgullo, porque no solamente es una emoción, un sentimiento. Ten cuidado con la rebeldía y con la arrogancia. Ten cuidado con el orgullo, porque te voy a decir algo: está a la misma altura que la hechicería, está a la misma altura que la idolatría. Por lo tanto, vacúnate del orgullo a través de la obediencia. El yugo es la herramienta para doblar la dura cerviz. ¿Qué es la cerviz? Pues es esta parte del cuello que la estatua no tiene la flexibilidad. La estatua es rígida, el orgullo es rígido, pero la obediencia ayuda a que tú doblegues tu cerviz, a que tú te postres delante del Señor, a que tú seas humilde delante de Dios, que reconozcas tus debilidades, que reconozcas sanamente también tus fortalezas, ¿por qué no? Pero también no pierdas de vista la otra parte para someterte a la rebeldía y desarrollar obediencia que trae bendiciones. Esto es una constante en la Biblia, amados. Esta es una constante en la Biblia. La obediencia es una constante. Colosenses 3, 18 al 19 dice: sométanse las esposas a sus esposos, y esposos amen y traten suavemente a sus esposas. Constantemente vemos que la palabra de Dios nos instruye en ejercitarnos en obediencia, y dice: esposa, sométete a tu esposo, pero esposo, ama a tu esposa y trátala suavemente. Eso es sometimiento mutuo a la esposa. En el matrimonio. A la esposa dijeron amén, pastor. No, al matrimonio, juntos los dos, sometimiento mutuo, amén.
Romanos 13, 1, 14 dice: obedezcan a las autoridades que están puestas por Dios. Otra vez la palabra de Dios: primero sometimiento en el hogar, de los hijos hacia los padres, de los esposos mutuamente, y después el apóstol Pablo dice: sométanse a las autoridades de gobierno que están puestas por Dios. Sometimiento. Y eso es porque los políticos son muy buenos, son muy buena onda, o los policías muy buenos. No, es porque Dios está ejercitándote y vacunándote en contra del orgullo. Efesios 5:21 dice: es más, sométanse unos a otros en reverencia a Cristo. Dentro de la iglesia dice la palabra de Dios que tú y yo tenemos que estar sometidos unos a otros. Usted está sometido al hermano que tiene un lado, y el hermano que tiene un lado está sometido a usted. Estamos sometidos y sujetos unos a otros. Saúl desobedece a Samuel, es decir, lo primero que lleva a Saúl al orgullo es la rebeldía en contra de la autoridad. ¿Sabes por qué la desobediencia y la rebeldía son comparados con hechicería? Porque ambas se jactan de ser más sabios y fuertes que Dios. ¿Qué dice el hechicero? Yo puedo transformar tu enfermedad a través de la brujería. ¿Qué dice el brujo? Yo te voy a devolver a tu esposo o a tu esposa porque yo tengo el poder para mover las estrellas y los astros para hacértelo, y yo estoy por encima de Dios. Por eso es comparado con la hechicería. Samuel utiliza la palabra Shema, que es la palabra escucha. No solamente es oír el ruido que hace la boca de la persona cuando está hablando. Shema es: presta atención, analiza, digiere, llévalo a tu corazón, obedécelo y ponlo en práctica. Cuando un judío escucha la palabra Shema, no solamente está pensando en oír el ruido que sale de la boca de otro, está pensando en escuchar la instrucción, en entenderla, en atenderla, en practicarla, en obedecerla. Shema es la palabra para escucha. Esto significa entender, atender, responder con obediencia a la observación o indicación. Saúl dejó de escuchar a Dios y cometió el error descrito en Proverbios 3, 7 al 8. No te creas muy sabio. En la traducción lenguaje actual me gusta cómo lo dice: no te creas muy sabio, obedece a Dios y aléjate del mal. Así te mantendrás sano y fuerte. No te creas sabio en tu propio criterio, no te creas demasiado sabio. Dejamos de escuchar a Dios cuando nuestra sabiduría, que en realidad es necedad, es suficiente para crecer o conocernos. Empezamos a ser orgullosos cuando empezamos a confiar más en nuestra propia sabiduría. Nos vacunamos del orgullo a través de una oración. La voy a copiar y la voy a mandar al grupo de WhatsApp de la iglesia, esta oración. Es una oración constante que debemos de hacer nosotros. Escucha, tendríamos que orar de esta forma: Señor, no dejes que me olvide de lo que has hecho por mí. Señor, recuérdame quién soy en ti. Déjame recordar y alegrarme en tu favor que me ha hecho lograr y obtener lo que tengo y ser quien soy. No me dejes olvidarme de tu favor. Ayúdame, Espíritu Santo, a verme a mí mismo en equilibrio de mis virtudes y mis defectos. Ayúdame, Señor, a tener una evaluación correcta de quién soy. Que mis debilidades me hagan dependiente de tu poder y que mis virtudes sirvan a los demás y bendigan a quienes me rodean. Deberíamos constantemente estar haciendo una oración parecida o con los mismos principios diarios en nuestra vida, para así derribar el monumento al orgullo en nuestro corazón. Amén. Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias, Padre, por tu palabra, que es inspiradora, que es desafiante, pero queremos tomar este tiempo para pedirte que nos ayudes a vernos en nuestro corazón, en nuestro interior, Señor, y descubrir si hemos tenido el síntoma de la locura de los reyes y los dictadores, que es el orgullo. Señor, queremos experimentar la paz que nos da tu presencia, que nos da tu palabra. Queremos experimentar la paz
al reconocer que tú nos conoces realmente como somos, Señor, que no hay apariencia delante de ti que reconocer, que no hay apariencia delante de ti que sostener, Señor. Recuérdanos que tú nos conoces desde el vientre de nuestra madre y aún de toda la vida, Señor. Tú nos conoces perfectamente. Tú no puedes ser engañado con nuestras caretas y nuestras apariencias. Hoy descansa nuestra alma al reconocer que mi Dios, mi Padre, me conoce perfectamente. No hay nada oculto delante de Él. No tengo que aparentar nada. Pero también recuerdo que mis debilidades es donde el Señor se perfecciona y se fortalece en mi vida. Hoy podemos reconocer y recordar que somos personas imperfectas, con un montón de debilidades y situaciones por resolver, pero que también tenemos virtudes y tenemos muchas cosas buenas, y que Dios nos invita, nos lleva a integrar todo eso en nuestra persona, no ignorando y ocultando lo malo, ni tampoco recargándonos únicamente en nuestros talentos y virtudes, sino que el Espíritu Santo nos quiere llevar a integrarnos en una sola persona, reconociendo ambas cosas en nosotros, que somos vasos de barro, portadores de un precioso tesoro dentro de nosotros, que somos ambos materiales conviviendo en una sola persona. El barro, que es barato y común, pero el tesoro, que representa una gran dignidad y un gran valor. Ambos materiales conviven en ti, dice el Señor. Ambos materiales están en ti. Evalúate conforme a lo que Dios dice de ti. Hoy agradecemos, Señor, por lo que nos has dado, lo que somos, lo que hemos hecho, porque todo ha sido por tu favor. Vamos, lleva a tu corazón a reconocer que lo que tienes y lo que eres es porque Dios te lo ha otorgado. Tu familia, tus hijos, tu matrimonio, tu éxito, lo que tú eres, lo que tú tienes. Dile gracias, Señor, porque es todo de ti, Señor. Ha sido por tu gracia que he tenido lo que soy, que he llegado a ser lo que soy. Es por ti, y aún en las debilidades y en las dificultades, Señor, gracias porque tú también me has sostenido, Señor. Déjame verme como tú me ves. Déjanos vernos a través de los ojos del Padre, Señor. Déjanos restaurar una identidad correcta en Cristo, que nos libre del orgullo. Señor, ayúdanos a practicar la obediencia, sometidos en casa a los padres, sometidos ambos en el matrimonio, sometidos al liderazgo espiritual que Dios ha puesto en nuestras vidas. Enséñanos a la rendición de cuentas, enséñanos a practicar la confesión, la transparencia, la humildad, Señor, para hablar sinceramente y arrebatarle al enemigo eso que se ha mantenido en sus manos, porque el orgullo así nos ha querido engañar, Señor. Hoy queremos ser obedientes a tu palabra. Hoy queremos ser obedientes a las autoridades que tenemos por encima de nosotros. Queremos ser obedientes, Señor, porque eso va a vacunarnos en contra del orgullo. El sometimiento es la exaltación de Cristo. No busques tu propia exaltación. Humíllate delante de Dios y Dios te promoverá y te exaltará. Busca la exaltación de parte de Dios. Busca la exaltación que viene por el sometimiento y la obediencia, y Dios te va a promover, Dios te va a exaltar. Nos ponemos de pie, por favor. Gracias, Jesús, por este tiempo lleno de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Gracias por la iglesia, Señor. Gracias por la autoridad que has puesto sobre nosotros. Gracias, Señor, por la vida de los pastores Delgado, Señor, por Arturo y Patti, Señor. Gracias por cada pastor de las congregaciones de Ágape, Señor. Gracias por cada líder, Señor, que has puesto en esta casa, en esta iglesia. Gracias por cada padre de familia. Gracias, Señor, por la autoridad que has puesto para ejercitarnos en obediencia. Gracias, Señor, porque hoy hemos recibido tu palabra con fe, con ánimo en nuestro corazón. Nos despedimos de este lugar, pero nunca de tu presencia. Y yo, en el nombre de Jesús, por la autoridad que el Señor, por su gracia y misericordia, ha puesto sobre nosotros, yo oro para pedir la bendición de Dios sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu familia, en tu entrada y tu salida, en tu hogar. Que nunca falte el pan y el alimento para los tuyos, la fuerza para trabajar. Que el rostro de Jesús se levante sobre tu vida como el sol del mediodía. Que todo lo que toque en tus manos pueda ser prosperado, y lo que pisen tus pies puedan ser conquistado. Y que la gracia y el favor del Señor te acompañe hoy y siempre, y a tus generaciones, tus hijos y tus nietos, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana y que el Señor te prospere en todas las cosas. Amén. Estamos despedidos. Que Dios te bendiga.